Esto es Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Lo que veo yo aquí es sufrimiento. 5 de la mañana, frío, reloj, sueño, cansancio, asqueo. Somos gente pacífica y queremos vivir en paz, pero en paz solo se puede vivir cuando se vive en igualdad. Cuando se te condena al hambre, se acaba la paz. Hoy, hasta aquí llegó nuestra manifestación pacífica. ¡Zurdos de mierda hoy! ¡La van a pasar para el orto! Bienvenidas, bienvenidos, esto es Carne de Máquina, un programa hecho en producción general por Lito y Flor, con entrevistas de Laura, con la columna semanal de nuestro querido compañero y amigo Raúl, con la participación especial de Mario Mar Medina y de Sol, y como siempre quien les habla, Sebastián Díaz Infante. Y como siempre, no me encuentro solo, al lado mío está mi compañero y amigo el Tano. Hola Tanito, ¿cómo estás? Hola Seba, ¿cómo va la vida? Soy el Tano Omar Rombolá y esto es Carne de Máquina, un programa de trabajadores para trabajadores que sale por streaming en Radio Semilla y por nuestras redes sociales de Facebook y de YouTube. ¿Cómo andás, Seba? Bien, Tanito, cansado, muy cansado, pero bien. Es nuestra vida, Tirando. Nuestra vida pasa por horas y horas de laburo. Y cuando terminamos, asumir la tarea militante de comunicar la lucha, de comunicar los problemas de los y las trabajadoras. En este programa también vamos a continuar con el tema de los y las jubiladas, de los y las trabajadoras jubiladas y esa problemática. Estuvimos presentes el acto que hicieron frente al anexo del Congreso este miércoles. La Mesa Coordinadora Nacional de Jubiladas y Pensionadas, de Jubilados y Pensionados, estuvimos ahí acompañando y tenemos algunas entrevistas a compas del colectivo Jubilados Insurgentes que nos estuvieron develando los problemas que ellos tienen muy bien estudiados, ¿no? El problema de los jubilados y ese llamamiento que están haciendo a la unidad de los y las trabajadoras, más allá de su condición de activos, pasivos, desocupados, ocupados, tercerizados. Ellos se están planteando la cuestión de unificar la lucha. Así estuvimos hablando, nos quedó el tintero a las varias entrevistas que tuvimos con los compañeros del programa anterior. Seguimos con este tema central de la jubilación y de, lamentablemente, lo poco que se cobra, lo poco que ganan los trabajadores que estuvieron 30 años trabajando y cobran una miseria, cuando en realidad tendrían que estar disfrutando de su jubilación, de su tiempo, después de tantos años de machacar su cuerpo, ¿no? Y lo peor de todo es que la situación no tiene visos de mejorar, sino vamos en caída libre. Desde que Norma Pla le sacó la gorra al policía y hizo llorar a Cavallo, a esta parte las cosas vienen empeorando día a día, año a año, ¿no? Tal cual, cada vez se hace más difícil para nuestros jubilados, para nuestros compañeros jubilados, compañeros que estuvieron con nosotros hace no mucho tiempo trabajando y hoy están
peleando por, vamos a ser francos, Tano, por subsistir, porque todo cada vez está más caro, la inflación es más del 100%. Hace unos días el INDEC anunció una canasta básica para 4 personas de 163.000 pesos, y la verdad que muchos trabajadores no llegan a eso. Imagínate un jubilado, Tano. Sí, obviamente, digamos, la jubilación está en la tasa de indigencia, ¿no? En la canasta de indigencia. Muchos trabajadores están ganando salarios de indigencia. Esa es la situación de nuestra clase trabajadora y en verdad es necesaria una pelea común, una pelea de conjunto, unificarnos, ¿no? Que eso es una tarea, ¿no? Lograr la unidad de clase, la unidad de la clase trabajadora. Y me llamó la atención, te quería comentar, hablando con las compañeras y los compañeros de este grupo de jubilados insurgentes, que pareciera que este tema de la edad ha dado sabiduría, ha dado gran sabiduría a los y las compañeras que forman parte de este espacio, que han logrado unificar a integrantes del grupo con ideologías muy diferentes, compas con formas de pensar muy diferentes, se han unificado en este colectivo, han sabido lograr la unidad y se plantean ir por más. Lograr la unidad con ocupados, lograr unidad con desocupados, lograr la unidad con distintos sectores, porque ven que la pelea es una pelea grande y de fondo. Tal cual. Es lo que siempre hablamos, Tano, de los trabajadores, la unión de todos los trabajadores y de los desocupados, obviamente, sin mediar o sin indistinto del partido político al cual pertenezca. La lucha nuestra tiene que ser con todos y para todos, tiene que ser igualitaria, ahí está, no me salió la palabra, sin importar para el pensamiento de cada uno, solamente pensar en los trabajadores. En este caso también hablamos de los jubilados y los desocupados, que sea equitativo, parejo, igual para todos. Sí, es verdad eso, y por otro lado es importante remarcar que agentes que van en contra de la unidad de los trabajadores son, por ejemplo, los sindicatos que en lugar de pelear por la unidad de los laburantes abogan por la división y obviamente por sus negocios con las patronales, ¿no? Tal es el caso del sindicato de sanidad que persigue compañeros. Vamos a tener el relato de Martín Ardiles, compañero que está siendo perseguido nada más y nada menos que por su propio sindicato, ATSA. En este programa vamos a reflejar distintas situaciones que viven los y las trabajadoras. Y vamos de a poco, vamos que tenemos tiempo todavía, el programa es largo, nos quedan 2 horitas por delante, así que vamos a escuchar un temita musical. Dale, Seba, vamos las bandas. Ahora en Carne de Máquina, vamos las bandas. Piquetera ya es, en la casa no la ves porque está cortando la ruta. El piquete arrancó, meta goma no más, el fuego crece y el humo la inunda. Dime, déjame pasar, le dice el botón, que no, que sí, que no, que este ya no pasa. Piquetera, cortando la ruta entera porque con obedecer no alcanza. Estás escuchando Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Pero no aparece, la bebé está sin pañales y el marido que se fue quedó sola porque el chata ya no tiene a quien fajar. Desde que ella está en la lucha y el piquete entró en su hogar. Piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza. Lo que quede de marzo buscaré herramientas para vos, libritos, papelitos y barro tal vez, aunque nunca aprendí a ser hornero, puede ser que ya se venga el frío. Lo que quede de marzo volaré
Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. No alcanza para la lucha, la más grande le faltan zapatillas. El del medio tiene fiebre y el remedio no aparece. La bebé está sin pañales y el marido que se fue quedó sola porque chata ya no tiene que... Y ahora le damos paso a nuestro resumen semanal de Carne de Máquina. Ya no alcanza. Este es el resumen semanal de noticias de Carne de Máquina. La policía peruana dispara contra camiones de manifestantes que volvían a sus provincias luego de la protesta. Fuentes IP News y Plaza San Martín que denuncian la existencia de grupos de la muerte dentro del ejército peruano. Tenemos el resumen de la conferencia de prensa realizada en Juliaca por la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos, que anunció a los medios de prensa los datos preliminares del registro de testimonios de víctimas y familiares, en la que se puede dar cuenta de las siguientes violaciones a los derechos humanos: el uso de armas de fuego letales, disparo de balas de plomo hacia la población movilizada. Se registraron múltiples denuncias con la participación de francotiradores que disparaban con armamento letal hacia la población. Se registró el disparo de múltiples gases lacrimógenos desde helicópteros y en simultáneo disparos a quemarropa hacia la población. Se registraron 204 heridos de gravedad en el marco del accionar represivo del Estado el pasado 9 de enero, 23 heridos en el marco del accionar represivo el pasado 9 de febrero. Algunas personas se encuentran en estado de gravedad. También se registraron asesinatos a quemarropa con el uso de armas letales. La mayoría de los asesinados y heridos son pobladores de sectores humildes, indígenas y campesinos. Se registraron también denuncias de ataques hacia postas de salud y al personal de salud. Se registra la criminalización y persecución judicial de la protesta social. Nos vamos a González Catán, el Galpón 3, que sufre un nuevo empate por parte del Estado para intentar desarticular y destruir esa organización vecinal de las y los trabajadores del Partido de la Matanza de la localidad de González Catán. Y también de Perú, también del 14 de febrero, luego de recabar testimonios, la Misión de Solidaridad y Derechos Humanos de Argentina participó como observadora de paz de la movilización de trabajadoras, campesinos y pueblos originarios en Lima. Impresionante despliegue represivo del Estado, conmovedor recibimiento de los manifestantes hacia la misión. La TV está nominada Bajos salarios, superexplotación de los y las trabajadoras. Protesta del sindicato de la televisión en frente del estudio de Gran Hermano de Telefe. El río Chubut peligra. En todas las historias hay héroes y villanos. Elijo como héroes a Lalof Callunau y como heroína que inspira esta crónica a Soledad Callunau.
Y del 15 de febrero tenemos la evaluación final antes de regresar a la Argentina del informe de los relevamientos territoriales de la misión de Solidaridad y Derechos Humanos Argentina en Perú. También de Perú, IDL Reporteros confirma que fueron balas militares las que asesinaron a los manifestantes en Ayacucho. ...16 de febrero, protesta de pueblos originarios, marcha desde Caspala hacia San Salvador de Jujuy, desde las quebradas de las Yungas, llegaron al Libertador General San Martín en Ledesma, donde dieron una conferencia de prensa y siguieron su marcha. Y del 16 de febrero tenemos entrevista a Patricio Seco, militante antirrepresivo, en el marco del acto que reclamaba justicia por Diego Cagliero, asesinado por la policía. También del 16 de febrero, vecinos de Lugano cortan autopista de Lepiane luego de estar 4 días sin luz. Los vecinos que habían levantado el corte fueron reprimidos por la policía, perseguidos por los pasillos del barrio. Eso provocó la indignación y un nuevo corte. La verdad, la policía de Larreta, la policía de la ciudad actuó de manera negligente y con una bestialidad que nos tiene bastante acostumbrados. Y tenemos del día 17 de febrero, asamblea en el frigorífico rioplatense, a un año de la muerte del Sapito Escobar, producto de las deficientes condiciones de seguridad e higiene en la planta. Porque la salud y la vida es lo esencial, honramos su memoria exigiendo condiciones dignas para que no haya más muertes, lesiones graves, enfermedades, la necesidad de laburar de domingo a domingo a ritmos matadores. No nos olvidamos del Sapito. Estamos hablando de una publicación de los trabajadores del frigorífico rioplatense y su cuerpo de delegados. Y del miércoles 16 también tenemos la protesta de jubiladas y jubilados frente al anexo del Congreso, reclamando, entre otras cosas, un aumento de emergencia. Acto de repudio en la Embajada de Brasil en Perú contra la política mercantil de la dictadura de Boluarte, a quien Lula viene asistiendo con bombas y armas. El pueblo peruano grita: Lula, las bombas que negociaste con la dictadura son bombas que nos matan. Otra publicación es el alegato de Raquel Queque Raiza, nacida en Abobo, Costa de Marfil. Ha hecho historia en Francia, a ser elegida como diputada en la Asamblea Nacional. Esta mujer de origen africano es reconocida por liderar durante 22 meses una huelga con el logro de aumento salarial y pago por hora cuando se desempeñaba como personal de limpieza en el Hotel Ibis de Batignolles de París. Emotivo discurso que dio en la Asamblea Nacional en rechazo a la reforma previsional, increpó a la Asamblea y a todos los legisladores: ustedes no entienden porque no viven de eso. ¿Quién de ustedes ha empujado una carretilla con 50 kilos de cemento? Ustedes no tienen derecho a poner de rodillas a quienes mantienen a Francia de pie. Y aquí terminó el resumen semanal de noticias de Carne de Máquina.
mejor que los laburantes contando su experiencia en carne propia. Ahora, en Carne de Máquina, entrevistas. Cometa, goma no más, el fuego crece y el humo la inunda. Dime, déjame pasar, le dice un botón, que no, que sí, que no, que este ya no pasa. Piquetera, cortando la ruta entera, porque con obedecer no alcanza. Bueno, siguiendo con el programa y con el tema que nos convoca, que es la situación de nuestros jubilados y jubiladas, estamos en comunicación con la compañera Zulema. Ella es parte del colectivo Jubilados Insurgentes. Muchas gracias, Zulema, por la entrevista. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias a ustedes. Y sí, es verdad, formo parte del colectivo de Jubilados Insurgentes, que es un colectivo que se formó hace un par de años como frente único de compañeros jubilados que tienen distintas ideologías. O sea, para nosotros es un gran logro, porque ya lo que veníamos observando desde la época que estábamos en actividad laboral, que hay muchas divisiones dentro de los trabajadores por el tema de los distintos posicionamientos, fracciones, listas, qué sé yo. Es muy difícil lograr unificarse y por eso es que estamos un poco demorados en la tarea de lograr resolver los problemas que tenemos como trabajadores. Entonces, bueno, tal vez en la última etapa de nuestra vida lo logremos como un aporte a la sociedad de los viejitos, de los más viejitos. Es un acto de sabiduría, la unidad, ¿no? Claro. La lógica de lucha entre corrientes muchas veces genera esas divisiones en los ámbitos del activismo antiburocrático, ¿no? De la lucha, digamos, hablando de los trabajadores en actividad, pero que pelean por los intereses de los trabajadores, por un sindicalismo de base, con asambleas, pero sin embargo, más allá de que el capitalismo por su lógica nos divide entre ocupados, desocupados, de planta, tercerizados, también los sindicatos nos dividen y muchas veces los espacios de lucha también se generan divisiones en base a lo que vos dijiste, ¿no? A esa lucha entre corrientes, tal vez. Claro, y todas muchas veces con buenísimas intenciones, porque cada uno cree que el camino que propone es el mejor. Exactamente. Y sobre todo tomando en cuenta la historia del movimiento obrero y que muchas veces hubo derrotas, porque si hubiese sido solamente por la fuerza que tienen los trabajadores cuando se organizan, ya habríamos dado vuelta a la situación contra todos los grandes poderes en el mundo que provocan el hambre y la miseria de la humanidad. Pero tenemos derrotas que muchas veces estamos analizando como si uno hiciera una torta, ponele. Entonces te sale quemada y empezás a analizar. Unos dicen, no, el problema es el horno. Otros dicen, no, el problema es la receta. El otro dice... Entonces todos con las mejores intenciones analizando que los trabajadores no vuelvan a ser derrotados. Pero muchas veces esas discusiones que son que se hacen con tanto celo, digamos, desde la lealtad hacia el pensamiento de cada uno, generan ciertas como diría desconfianza, no, pero una cuestión como de duda en los trabajadores que no están en ningún partido, en ninguna tendencia, que escuchan a uno, que escuchan a otro, y muchas veces empiezan a tener cierta incertidumbre de cuál es el camino de la unidad, qué cosa nos va a llevar a la unidad. Entonces, como jubilados, nosotros dijimos, bueno, por encima de todas las fracciones y ideologías a las que cada uno pertenece, están los intereses de los jubilados. Y hemos logrado hacer un programa de unidad que también lo ofrecemos porque pensamos en los trabajadores ocupados, desocupados y todos los que quedan fuera del sistema. O sea, nuestra consigna, que nos parece bastante unitaria, es por el derecho a la jubilación de todos los trabajadores. Entonces, detrás de esa consigna queremos incluir a los jubilados que ganan poquito, por ejemplo, los de la mínima, que no les alcanza para vivir, y los de la PUAM,
que son un 80% que ganan un 80% de la mínima. Y tenemos compañeros que no ganan ni la mínima ni la PUAM, o sea que están ahí como sobreviviendo en los comedores. Entonces el tema de que no ganar una jubilación digna que permita al jubilado el acceso a los bienes y servicios necesarios para no solo para su supervivencia, sino para vivir bien, dignamente, sus necesidades culturales, de viaje, de turismo, lo que sea, es que está afectado su derecho a la jubilación, o sea, no tiene una jubilación digna. Y también está afectado el derecho a la jubilación si el trabajador está recibiendo un salario, una parte en blanco, digamos, no me gusta la palabra, pero una parte pagado legalmente y otra parte ilegalmente, con sumas no remunerativas que no van a incidir ni en la jubilación ni en ninguno de los otros rubros que incluyen su salario, entonces también están afectando su derecho a la jubilación. El trabajador a veces acepta porque no le queda otra, pero a lo largo de la vida se va dando cuenta que cuando se jubila, o bien le dejaron de aportar años al sistema, porque muchas veces los empresarios se guardan en sus bolsillos los aportes de los trabajadores, o bien su trabajo como tercerizado incluye un convenio de segunda, a veces y muchas veces sueldos muchísimo más bajos que lo que correspondería, o cierta inestabilidad que hace que también esté afectado su derecho a la jubilación. Y sobre todo porque en muchos casos los bajos salarios llevan al sistema jubilatorio bajos aportes. Entonces el sistema jubilatorio languidece y no tiene para repartir entre los jubilados mayores. Ahora, yo quería referirme en este punto que nunca nosotros pensamos que el sistema no da para no pagar la jubilación, como nos quieren hacer creer. En una época aportaban 5 trabajadores por jubilado. Lógicamente la cantidad de jubilados crece y la cantidad de trabajadores también, pero están haciendo todas esas manganetas para escaparse del sistema, contratando en negro, en forma tercerizada, y muchas veces el monotributo, que es también una evasión al aporte previsional, porque lo hacen figurar como independiente al trabajador monotributista, cuando en realidad es una relación de dependencia encubierta como trabajador autónomo. Y muchas empresas te hacen pertenecer al monotributo y después te contratan. Entonces se lavan las manos con la dependencia laboral. Todas esas evasiones para nosotros incluye que está en peligro el derecho a la jubilación. Por eso es nuestra consigna cabecera, por el derecho de todos los trabajadores a la jubilación. Y estamos más preocupados por los trabajadores casi que por nosotros mismos, porque nosotros en ese sentido ya estamos jubilados. Sin embargo, los próximos jubilados, digamos los trabajadores, que en este momento está en jaque, por eso no se aprueba la ley de la reforma, la ley de la moratoria. No se sabe si sale o si no sale, pero también es una ley engañosa, porque están tratando de facturarle al trabajador que ya cumplió con los años de trabajo, pero muchas veces no con los años de aporte, porque no por culpa de él ha tenido que trabajar en negro, ha tenido que arreglarse como pudo, siendo monotributista o siendo cuentapropista. Entonces nosotros consideramos que todas esas situaciones no son culpa del trabajador, porque si no hay fuente de trabajo, el trabajador no la puede hacer. O sea, eso es un plan del gobierno, un plan de las multinacionales, un plan de todos los empresarios que en vez de producir, que en vez de hacer fuentes de trabajo, prefieren evadir fondos, llevárselo a los paraísos fiscales,
prefieren que el gobierno les pague, les descuente los aportes previsionales, como en la época de la pandemia. Entonces el gobierno, con dinero de todo el pueblo, de toda la sociedad, financió a grandes grupos empresarios como Techín para ayudarle a pagar los salarios. Entonces, ¿qué hacían estos empresarios? Se guardaban esa ayuda del gobierno, porque en definitiva correspondía que ellos le pagaran la mitad y con la ayuda del gobierno el trabajador cobrara el 75% de su salario. Sin embargo, no le pagaban esa parte de ellos y el trabajador cobraba solamente el 25%. Entonces, el gobierno estaba financiando a esos grupos empresarios con los famosos ATP. Y eran grupos económicos que se autosostienen y no por dinero producido por ellos mismos. Entonces, aquí hay toda una concepción social que nos quieren hacer creer que son los empresarios los que dan los empleos y los que traen los capitales, y que los capitales son de ellos. Así que nosotros ahora con el tema de la moratoria somos muy críticos, por más que, bueno, entre la nada y la moratoria, obviamente, el trabajador está esperando que salga la moratoria, porque si no, no se puede jubilar, no tiene la cantidad de años de aporte. Pero nosotros, como sabemos que no es por culpa de ellos y muchas veces es por falta de control del Estado, a esos empresarios que se quedaron con los aportes de los trabajadores, consideramos que no deberían ser los trabajadores los que subsanaran con dinero de sus propios bolsillos, cobrando esa jubilación que ya es de miseria, donde le descuenten a ellos lo que los patrones robaron. Entonces ahí somos muy críticos con la moratoria. Nuestra consigna es que se jubilen todos con una jubilación, con la jubilación que les corresponde entera, o sea, que no les estén descontando nada. El trabajador que tiene la edad se tiene que jubilar y punto, porque ya trabajó. Nosotros decimos, si el trabajador cumplió una función social, porque por alguna razón sobrevivió, es porque estuvo trabajando. O sea, salvo alguno que otro sectorcito que por ahí haya sido, no sé a qué nos podríamos referir, pero en general el trabajador cumple una función social cuando está trabajando. Entonces está manteniendo una sociedad con los bienes que produce y con los servicios. Por lo tanto, ese trabajador hizo ese aporte, por más que los empresarios no hayan cumplido con su función de trasladarlo a la caja, al sistema jubilatorio. Entonces, el que no cumplió con la función social es el capitalista, que nosotros sabemos que en las épocas de crisis, ellos, los sectores más concentrados de la economía, triplican las ganancias. ¿Cómo hacen eso en las épocas de crisis donde los trabajadores perdemos y nuestro sueldo se siente deteriorado por la inflación que aumenta día a día? Entonces, es algo totalmente injusto que nosotros combatimos. Por eso decimos por el derecho de todos los trabajadores a la jubilación, porque pensamos que los jóvenes que no están en el sistema, porque los contratan los motoqueros, los que delivery, los que le pagan por tanto, los que se matan 24 horas para hacerse unos pesitos y muchas veces se accidentan y ni siquiera les cubre la RT. Esos trabajadores súper explotados, ¿qué va a pasar cuando dentro de un par de años, si esto sigue así y van languideciendo el sistema porque no controlan a los empresarios, porque no producen políticas acertadas? Se van a encontrar con un sistema jubilatorio decreciente, que estos buitres internacionales, los que nos prestan, los que nos exigen el Fondo Internacional, los planes para reducir las prestaciones, especialmente a los jubilados,
van a terminar privatizando el sistema, como en Uruguay, como en Chile, aumentando la edad jubilatoria, como en Francia. O sea, nuestra lucha, nosotros proponemos que nos unifiquemos en una lucha en común. Los jubilados, con los trabajadores, con los desocupados, los que cobran planes tampoco se van a poder jubilar. Y no pueden sobrevivir ahora sin un plan, porque no hay fuentes de trabajo. Entonces estamos todos afectados por lo mismo. O sea, esa, digamos, es la base de ese razonamiento. Después, bueno, tenemos otra concepción. Si el gobierno quisiera convocar a los jubilados, cualquier canal de televisión, nosotros estaríamos dispuestos a ir a decir cuál es el plan que nosotros proponemos para salir de la crisis. Aquí se debaten entre economistas y siempre hablan en difícil para que la gente no entienda, cuando en realidad la solución para nosotros es muy sencilla. En el mundo se quieren sacar a los viejos de encima porque el sistema capitalista no acepta viejos. O sea, ellos quieren todo el mercado, la sociedad de consumo, el consumismo, la mercadería, que compren nuevo, que tiren lo viejo. Y los viejos somos descartables porque ya nos exprimieron bien durante la época laboral y cuando nos jubilamos nos quieren tirar a la basura. En una época los viejitos se jubilaban y vivían más o menos 10 años más. Ahora se va extendiendo la edad de vida promedio, pero no somos un gasto. Nosotros consideramos que el jubilado no es ningún gasto. Al contrario, para el jubilado el gasto es el gobierno, el gasto son los empresarios, el gasto es que todos los trabajadores tenemos que sostener un sistema que hace agua y que se lleva todas nuestras ganancias. Ese es el gasto. El gasto es que usan los fondos del ANSES para subsidiar los déficits, para llenarnos de papelitos el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, para sacar dinero de ahí, para pagar la deuda o para tener dinero fresco para distintos gastos, y nos llenan de papeles. Y todo eso es con dinero de los jubilados. Entonces después vienen a decir que somos un gasto. Eso es lo que no estamos de acuerdo. Por eso nosotros defendemos el derecho a la jubilación de todos los trabajadores, incluso de los que están desocupados, porque sabemos que no es problema del trabajador estar desocupado, sino que es el sistema capitalista el que produce la desocupación a propósito para que el que está ocupado no pida aumento de salario, porque mira para el costado y ve centenares y centenares necesitando su puesto, y obviamente eso baja el salario. Entonces luchamos contra los dirigentes sindicales, vamos a ver si los jubilados tenemos la fuerza para ir a rodear la CGT un día. No sabemos, tenemos que tener distintas ideas, porque en realidad es esto, luchar o que nos aplasten. La resignación nunca va a ser nuestra palabra. Es muy interesante todo lo que plantea Zulema, desde la concepción de organización que han generado a toda la fundamentación del reclamo, ¿no? Vos fijate que hoy los funcionarios del gobierno tienen tal caradurez de presentar a este aumento de un 17% como una recomposición, cuando la jubilación araña la canasta de indigencia y es la mitad de una canasta de pobreza. Es menos de la mitad de una canasta de pobreza, es un tercio de una canasta de pobreza. La verdad, presentan como un gran logro estos 15.000 pesos de bono y dicen que se llega a 73.000, como si 73.000 alcanzara para vivir, ¿no? Es increíble lo que dicen desde el gobierno, y evidentemente sin lucha no se va a conseguir absolutamente nada. Para ir cerrando la entrevista, te quería preguntar si ustedes tienen planificada a corto plazo, a mediano plazo, alguna acción, y plantearle a las compañeras y compañeros que se quieran o sumar a la movida que ustedes desarrollan o solidarizarse, dónde se pueden acercar y cuándo. Muy bien.
nosotros nos reunimos todos los miércoles, ya sumándonos a la Mesa Nacional de Jubilados, que ya estuvo desde mucho antes que nosotros. Seguimos estando todos los miércoles de 15 a 16 horas frente al Congreso, en la vereda del anexo. Ese es nuestro lugar ya, digamos, histórico. Y de ahí hacemos semaforazos, o sea, aprovechamos cuando los semáforos cortan y vamos con nuestras banderas y nuestras consignas a las calles de los alrededores. Eso los días miércoles. Después de eso, nosotros tenemos una serie de actividades programadas, como es, por ejemplo, ir a los comedores, porque lo que pasa es que PAMI ha organizado un par de comedores, unos cuantos que aparecían como más de 20 y terminaron siendo muy poquitos porque cuando fuimos a ver estaban cerrados, para los jubilados que no pueden comer. Entonces ellos saben que ese es un problema y en vez de aumentarnos la jubilación, preparan unas viandas, a veces muy, digamos, muy deteriorada la alimentación que dan y no sabemos, por eso fuimos, para ver si se quedaba en el camino. Bueno, estamos haciendo eso, esas actividades. Entonces yo lo que podría dar son unos teléfonos para que se comuniquen con nosotros. También vamos a los sanatorios, los sanatorios que PAMI tiene de cabecera para los jubilados, que en general hay muchas quejas porque el jubilado tiene que esperar desde 4 meses en adelante para fechas, para atenciones, para estudios, y a veces cuando llega la fecha se lo reprograman. Entonces muchas veces el jubilado se va quedando en el camino y nosotros lo que sospechamos es que todo es un sistema perverso dirigido a que el jubilado se vaya resignando y se vaya dejando morir, porque la verdad, si no salís a luchar, no sabés qué hacer. La gente depende muchas veces de la familia, de que los hijos los ayuden, pero es muy triste. Nosotros también pensamos que el abuelo es muy importante en la constitución de la familia, porque es la memoria desde histórica, digamos, desde los ancestros, ¿no es cierto?, que se le va transmitiendo a los nietos. Y en la sociedad, los jubilados también son la historia, porque vivimos otras épocas, porque ya los jóvenes que no conocieron, digamos, y podemos aportar mucho de las experiencias que tenemos. Y querer erradicar a los jubilados, la verdad, es un crimen social. Nosotros denunciamos el gerontocidio que se empieza a dar, se sigue dando desde muchos lados, y que roben a los jubilados de distintas maneras. Por eso, si quieren contactarse, yo dejo un teléfono, tenemos varios teléfonos, yo puedo dejar el mío, y si no, pueden ir todos los miércoles de 15 a 16 horas a Congreso. Y lo que decís del porcentaje de aumento es verdad, siempre es miserable y nos engañan con las cifras y cuentan a veces de año a año el incremento y sacan el bono del año anterior para que parezca que el incremento es mayor con el bono del año siguiente. Entonces son cifras muy engañosas que a nosotros no nos conforman, porque sabemos que no solo queremos que se nos equipare a la inflación, sino queremos sino que queremos una recomposición salarial desde la jubilación mínima a la canasta básica del adulto mayor, y a partir de ahí que pongan los porcentajes, porque si no, ¿qué porcentaje es si a vos te pagan $1 que el aumento sea de 40%? Te dan 40 centavos. No le alcanza al trabajador. No es que nos dicen, el 15%, el 20%, que lleguen al 30%, no nos importa. Tiene que ser que el jubilado parta de lo necesario para vivir. La canasta básica del adulto mayor, que ya en octubre del año pasado estaba calculada en 151.000 pesos y ahora debe estar llegando a los 200.000. Entonces, ¿cómo hace un jubilado si quiere alquilar? Todo tiene que estar contemplado. Y a partir de ahí, sí, el 15% o el 16% o la cifra que quieran. Bueno, no me quiero extender, pero es eso. La verdad es muy completo, muy claro el planteo. Te agradecemos mucho, Zulema. Y bueno, nos encontramos ahí, en la lucha por la unidad de ocupados, desocupados, en actividad, jubilados,
por la unidad de clase, ¿no? Bueno, y yo igual les dejo a ustedes en la mesa mi teléfono para que si alguna persona, algún oyente llame, se lo puedan dar, no hay ningún inconveniente. Con tu permiso, ¿no? lo publicamos con tu permiso, perfecto. Claro, y si no, estamos ahí en Congreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Zulema, un abrazo grande, nos estamos encontrando. Adiós. Adiós. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. Piquetera, cortando la ruta entera, porque con 9 veces no alcanza. No alcanza para la lucha, la más grande le faltan zapatillas. El del medio tiene Acá en el Congreso, en el anexo, justamente hoy se reunían diputados para tratar el tema de la moratoria, ¿no? La famosa moratoria que viene postergándose. Estamos con Manuel de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados. Gracias, Manuel, por la entrevista. Bueno, sí, se está tratando la ley de moratoria porque hay 800.000 jubilados y jubiladas que deberían jubilarse, trabajadores que no están en condiciones de jubilarse y no lo pueden hacer porque las patronales y el gobierno no han hecho los aportes y no se hacen cargo de la deuda que existe con estos jubilados. Nosotros decimos que la moratoria se tiene que hacer cargo los patrones y el Estado porque son trabajadores que han aportado y se han malgastado sus recursos por los diferentes gobiernos de turno. Esa es la cuestión fundamental, que se agrega la situación salarial, donde los jubilados ganan el 70% de los jubilados, somos 7 millones, el 70% gana un salario de 70.000 pesos mensuales hasta marzo, siendo que el costo de la canasta familiar está para un adulto mayor está cercana a los 200.000 pesos. Bueno, ese es el reclamo y la lucha del conjunto de los jubilados, que es la lucha del conjunto de los trabajadores. Exactamente, porque la situación actual de ustedes es la nuestra, la de lo que estamos en actividad, y vamos hacia eso. Y la situación, desde que Norma Pla le sacó la gorra al policía y lo hizo llorar a Cavallo, estamos
cada vez peor, ¿no? En bajada. ¿Cuál es el llamado que podríamos hacer a los trabajadores ocupados, ¿no? Los trabajadores ocupados a sumarnos mutuamente a las luchas que tenemos. Nosotros la lucha de los trabajadores, que de hecho lo hemos hecho, con los trabajadores de Firestone, con los trabajadores de diversas fábricas e empresas. Y así pedimos que se sumen a la lucha de los jubilados, porque como vos decís, el tema de los jubilados está íntimamente vinculado a los trabajadores activos. Si a los trabajadores activos que ponen la plata, que le descuentan, y ese descuento se pierde en las cajas negras de los gobiernos o las patronales, no llega a los jubilados y por ende caen las jubilaciones. Entonces es la lucha única, por eso decimos que es una lucha única, la de los trabajadores los jubilados y la de los trabajadores activos. El tema, para nosotros hay que encarar un frente unitario de trabajadores y jubilados que enfrente estas políticas de ajuste exigidas por el Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias, Manuel, y nos seguimos viendo la lucha. Estamos acá en Congreso, donde diputados estaría tratando el tema de la moratoria. Estamos con Rubén, de Jubilados Autogestionados, que es parte del colectivo Jubilados Insurgentes. Muchas gracias, Rubén, por la entrevista. Bueno, sí, muchas gracias a ustedes por habernos dado esta mano y poder transmitir digamos, al resto de la población nuestro trabajo. Nuestro trabajo arrancó hace 5 años como Jubilados Autogestionados en la biblioteca José Ingeniero. Después fuimos sumando distintas agrupaciones de jubilados. Esto es fuera de todo partido político. Nosotros no militamos en ningún partido político autogestionado. Y sí hay compañeros que militan en partidos políticos, pero no importa, no le pedimos nada para que vengan a la lucha de los jubilados, porque la lucha de los jubilados debe ser única. El Estado, el gobierno son responsables de todo lo que nos pasa a los jubilados. El Estado debe ser el que debe garantizar la salud, la educación y la vivienda. Entonces, acá estamos los jubilados todos los miércoles que nos juntamos con la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados por la lucha para que sea una sola y tengamos una jubilación digna, que el PAMI y el ANSES sean devueltos a los trabajadores y sean dirigidos por ellos, porque es como corresponde. Hay una ley que dice que el PAMI y el ANSES deben ser dirigidos y no usurpados, como lo hace este gobierno y todos los gobiernos anteriores. Hace más de 40 años que está intervenido por distintas personas que pertenecen a partidos políticos. En estos momentos tenemos a Raberta, que perdió las elecciones en Mar del Plata y fue premiada con dirigir el ANSES. Y así todas las organizaciones estas, que son de los jubilados, deben pertenecer otra vez más a los jubilados. Y la lucha debe ser una sola, por los jubilados y con los trabajadores activos y que se retiraron, y los desocupados también, porque es parte de trabajadores. Muchas gracias por esta entrevista a los compañeros. Salud. Muchas gracias, compañeros, nos seguimos viendo en la lucha. Gracias. Estamos acá en Congreso en el marco de la protesta convocada por la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados. Hay distintos colectivos de jubilados acá participando. Estamos hablando con Sergio. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, mira, nosotros lo que queremos es una nueva ley de jubilaciones que dé el derecho a todos los trabajadores de tener la jubilación. Los trabajadores hacen su aporte jubilatorio para los adultos mayores con su trabajo. Los patrones son los que tienen que depositar eso porque son los que lo recaudan, pero muchos se lo quedan en el bolsillo con el trabajo en negro, también con el monotributo. Nosotros sabemos que si todos esos aportes que hacen los trabajadores con su trabajo llegaran a los adultos mayores trabajadores, todos podrían tener jubilación.
Por eso queremos una ley nueva y por supuesto que la moratoria, los trabajadores no deben, la moratoria es para deudores. Y los trabajadores no deben nada porque hicieron su aporte con el trabajo. Bueno, no sé si te queda alguna duda sobre ese tema. Está clarísimo y también está muy claro que ese es el futuro que nos espera o un futuro aún peor porque cada vez siguen empeorando las cosas para los trabajadores que estamos en actividad, ¿no? Debería ser una lucha de conjunto, ¿no? En que los trabajadores ocupados deberíamos estar acá. Esa es mi visión. ¿Ustedes cómo ven? Nosotros lo vemos igual. Nosotros pensamos que esa lucha por el derecho a la jubilación de todos los trabajadores, por supuesto que de todos los trabajadores, porque nosotros ya estamos jubilados. A nosotros nos menoscaban el derecho a la jubilación porque nos bajan la jubilación. El derecho a la jubilación es seguir ganando lo mismo que cuando estábamos activos. Y eso, la productividad del trabajo hoy da para eso, da para que se baje la jornada laboral y da para que se rebaje la edad de jubilación. Lo que pasa es que los empresarios y digamos más que todo los monopolios, los grandes empresarios, los oligarcas, quieren tener más ganancia, entonces quieren apropiarse de todavía más de lo que producen los trabajadores, de lo que necesitan los trabajadores para sobrevivir. Porque tenemos que tener en cuenta que en esta época los trabajadores necesitan más para poder reproducir su fuerza de trabajo. Los trabajadores hoy necesitan ser prácticamente universitarios para poder producir al nivel de lo que tiene ya desarrollada la humanidad en el siglo XXI. Y los trabajadores están totalmente empobrecidos y cada vez más. Eso porque los recursos producidos socialmente los administran solamente los propietarios a través de la propiedad privada, ¿no es cierto? Lo que deciden el destino nuestro son los que administran nuestros recursos, hacen las inversiones para sus propias ganancias y eso ya no puede ser más. Eso no sirve más para el desarrollo humano. Bueno, muchas gracias Sergio y nos seguimos viendo en la lucha.
lo que veo yo aquí es sufrimiento. 5 de la mañana, frío, reloj, sueño, cansancio, asqueo. Somos gente pacífica y queremos vivir en paz, pero en paz solo se puede vivir cuando se vive en igualdad. Cuando se te condena al hambre, se acaba la paz. Hoy, hasta aquí llegó nuestra manifestación pacífica. Bueno, y siguiendo con el programa y el tema que nos convoca, que es la situación de los y las jubiladas en nuestro país, estamos en comunicación con Raúl Roverano. El compañero es parte del colectivo Jubilados Insurgentes. Muchas gracias, Raúl, por la entrevista. No, al contrario, gracias a vos, Omar, bueno, ojalá que nuestra intención es siempre difundir esto porque tenemos que ser muchos para lograr algo. Exactamente. La difusión es importante, sobre todo para que los laburantes de conjunto, es decir, los laburantes en actividad, tomen conciencia también de que es una pelea a dar y en unidad con los compañeros que están en la situación de jubilación, ¿no? Que me parece que es fundamental porque seguimos siendo trabajadores, estemos en actividad o jubilados. Somos parte de la misma clase. Entonces, en función de eso, primero que nos comentes cuáles son las actividades de Jubilados Insurgentes y qué mirada tenés sobre la situación de los jubilados en esta etapa, ¿no? Bueno, Jubilados Insurgentes es un grupo que se formó sobre la base de muchos otros grupos. Digamos que uno de los lugares centrales es la mesa coordinadora de asociaciones de jubilados y pensionados que involucra a las asociaciones de jubilados que están en centros de jubilados y que viene haciendo movilizaciones a congresos todos los miércoles desde tiempo inmemorial, desde hace, 15 años. De manera que nosotros, que éramos otro grupo de jubilados, nos pusimos allí también los miércoles, todos los miércoles allí vamos, también los jubilados autogestionados de la Biblioteca José Ingeniero, una parte de los jubilados clasistas, bueno, y en este momento se hizo un conglomerado de más grupos, de manera que ya hicimos un par de acciones de movilización a la Plaza de Mayo y al Congreso, hemos presentado petitorios y, bueno, naturalmente sin respuesta, hicimos movilizaciones al ANSES, movilizaciones al PAMI, y todos los miércoles a las 15 horas estamos en la puerta del anexo del Congreso, reclamando, levantando nuestras consignas, y bueno, lo esencial de todo esto es la mentira de los gobiernos, que dicen que aumentan las jubilaciones, que mejoran la situación, y en realidad lo que hacen es recortarla, ¿no? Como lo dice la propia Wikipedia, donde habla de la reforma previsional en la Argentina, donde dice que bueno, las jubilaciones se dice que son para la reforma para aumentar la estabilidad del sistema jubilatorio y facilitar la reducción del déficit fiscal y la inflación, cuando en realidad la estabilidad del régimen jubilatorio la derrumba el propio gobierno con los trabajadores en negro, y que no hay aportes, porque los que trabajan, los monotributistas, aportan una miseria y los que están en negro no aportan nada. Entonces el sistema se derrumba por eso. Si todos los trabajadores aportaran lo que deben, la vida sería diferente.
Sí, y sobre todo también porque incluso hay patronales que le hacen la quita al trabajador y no la aportan, también, ¿no? Porque... también, cuando es una cosa ilegal, está el fenómeno, pero esta es una tralla legal, porque el gobierno además rebaja los aportes, bueno, desde la época de Cavallo, en donde redujeron los aportes, los mal llamados aportes patronales, porque en realidad aporte patronal no hay, el aporte que ponen los empleadores, en realidad es plata de los trabajadores también, porque ellos la tienen en sus costos, o sea que la paga el que compra su producto, de manera que no es un aporte patronal, el aporte es todo de los trabajadores. Exactamente, sale del laburo del laburo nuestro, exactamente, ni más ni menos. Sí. Ahora, sin embargo, claro, al haberlo desligado de la inflación en el último tiempo, la situación se ha empeorado terriblemente. Fíjate que la canasta básica del adulto mayor dada por la Defensoría en octubre del 2022 es de 151.478 pesos, ¿no? Y eso llevado a febrero o a enero, digamos, con la inflación del 5% de noviembre, el 5% de diciembre y el 5% de enero, da 175.000 pesos en enero. Mientras que lo que dice el gobierno es que en marzo no va a haber jubilaciones por debajo de 73.000 pesos. De manera que, en todo caso, bueno, en marzo ya estos 175 van a ser un poco más, van a arrimar a los 200. De manera que nunca llega al 40% de lo que se necesita para vivir. Sí, que convengamos que 58.000 pesos, que es la jubilación mínima, araña la canasta de indigencia, ¿no? Claro, sí, está en la canasta de indigencia. Y además, hay casos en los que los jubilados ni siquiera llegan a cobrar esa cifra. Nosotros tenemos compañeros que no llegan a la mínima por diversas cosas. La PUAM, por ejemplo, los que entraron en la PUAM, por ejemplo. Bueno, lo de la PUAM es una argucia legal. Hay otros que no, ni siquiera tienen la PUAM. Y por ejemplo están los de renta vitalicia. Los de renta vitalicia son los deudos o familiares de los que aportaron a las AFJP, que son los que hicieron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Sin embargo, esos cuando los pasaron al sistema de ANSES, digamos, de reparto, por decir, les dieron una miseria. Entonces, algunos son cifras que no se pueden creer. Es para comprar caramelos, ni siquiera para comprar caramelos. De manera que tienen que hacer juicio. Y entonces todo esa base de reclamo y protesta. Por eso nosotros vamos a ANSES, vamos a PAMI, y reclamamos y pedimos hablar con las autoridades. Justamente la semana pasada buscamos dónde está el expediente que se armó con el petitorio que presentamos en noviembre del 2022, el año pasado, ¿no? Y esto lo derivaron al Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo está archivado en un cajón y no nos responde. Terrible. Es bravo, porque además el gobierno, discúlpame si lo hago demasiado largo, pero el gobierno reconoce que no pagan, que no dan lo que necesita el jubilado para comer siquiera. Entonces hay comedores que el ANSES financia, el PAMI, financia, pero lo financia dándole el dinero a los punteros políticos que dan de comer cualquier basura, y además dan de comer de lunes a viernes, y los fines de semana se quedan sin comer. Terrible. Y si hay un feriado se quedan sin comer, y la comida en muchos casos es pizza, que los jubilados que tienen dolencias y diabetes problemas digestivos y estas cosas que necesitan alimentaciones más delicadas, bueno, pues no es así. Obviamente no pueden comer eso, aparte de la calidad que seguramente debe ser, ¿no? Toda esa comida. Claro, y además viajar hasta los comedores, porque, bueno, si el día llueve, los jubilados no pueden ir y se quedan sin comer. Y así va. Ahora, si el gobierno reconoce esto, ¿por qué en lugar de financiar comedores no le da la plata a la jubilación?
Exactamente. Simplemente para dejarlo con la boca abierta, que esperen que le tiren una migaja. Eso es lo que sucede, o esperen que se mueran. En verdad hay un proceso terrible de destrucción de las jubilaciones y a nivel mundial de seguir generando reformas contra los trabajadores, ¿no? Como es el caso de Francia, de llevar la jubilación de 62 a 64, y acá en Argentina las sucesivas reformas previsionales, como la que enfrentamos en 2017, el 18 de diciembre de 2017 en la calle, y que sin embargo año a año sigue empeorando. ¿Cuál es, pareciera que la salida solamente es la lucha? Y nosotros creemos que no hay otra, porque con la palabra no conseguimos, es la movilización. Las veces que hemos ido a PAMI a reclamar, por ejemplo, por el caso de los comedores, de la calidad y la pobreza de la comida que dan, nosotros solamente conseguimos que nos atiendan cuando cortamos corriente. Exactamente. Entonces estábamos en el hall de PAMI y entonces viene y nos dice, no, díganle que no corten, que ya los atendemos. Pero hasta ese momento habíamos estado 1 hora de antesala. Claro. Es así. Entonces, es así. Es así. Es ni más ni menos que así. Justamente ahora nosotros estamos preparando una serie de videos para poner de manifiesto esto, para mostrar claramente que lo que se dice en la propaganda, y bueno, no es así, ¿no? Hay algunas cosas que efectivamente suceden. Digamos, los remedios en este momento, PAMI está dando los remedios, esto se está consiguiendo, pero la lucha es terrible. El médico de cabecera, los médicos que, claro, tienen tantas cápitas, mucho más de las que podrían manejar, que entonces hacen esto como bueno, en fin, tiene que ser un médico abnegado, de los que tienen que estar en el cuadro de honor para que haga las cosas que como se debe. Pero en muchos casos los médicos no hacen las recetas con el sistema informático porque no tienen computadora o por un montón de cosas. Entonces el especialista te manda al médico de cabecera con un papelito para que te haga la receta. Entonces es un peregrinar de consultorio en consultorio, de turno en turno, que es muy difícil para los jubilados. Y el remedio llega casi siempre mucho más tarde de lo que debería llegar, ¿no? Bueno, en realidad yo debo confesar que si te hacen la receta, el remedio aparece. Ajá. Y hay, digamos, los remedios que están en el Vademecum, que no todos los remedios están en el Vademecum, pero bueno, cuando hay un remedio especial hay que empezar el otro peregrinaje, que es el amparo, porque todo eso es la base del reclamo. No hay cosa que suceda. Raúl, te voy a comentar una cosa que me pasó con mi mamá, ¿no? Mi mamá que falleció, ¿no? Ya, pero estuve en ese tiempo esperando una ambulancia en el hospital de Ituzaingó. Entre 15 y 18 horas estuve esperando la ambulancia para trasladarla a una clínica, ¿no? La verdad fue terrible, por lo menos el funcionamiento de las ambulancias en el conurbano bonaerense es de terror. Las de PAMI, ¿eh? Claro, sí, una de las cosas que sucede es que a veces esto está tan descentralizado. Por ejemplo, una cosa es que el PAMI cómo funciona en capital, otra cosa es cómo funciona en las provincias. No es lo mismo, hay intereses, hay en fin, nosotros no estamos tan al tanto de ese mecanismo, pero sí sabemos que, por ejemplo, si se trata de un problema de capital, no es en el PAMI central, sino que tenemos que ir al PAMI 6, donde se manejan los temas de capital. Ajá. Y bueno, y además, bueno, nuestros reclamos son puestos en una vía equivocada, en general. Nosotros llevamos una nota dirigida a la Dirección de Prestaciones Médicas y la mandan a Servicios Sociales. Y entonces empezar a reclamar. Empezar de nuevo. Sí. Sí, hay un compañero nuestro que dice esto es como el juego de la oca. Y vas otra vez a dirigir. Te salió mal el dado y tenés que volver para atrás.
Tal cual. Para ir cerrando la entrevista, ¿tienen alguna medida o algún proceso de lucha o de, digamos, plan de lucha en mente en relación a los reclamos que están levantando? Sí, nosotros vamos a hacer movilizaciones ahora, estamos planeando para marzo hacer otra vez movilizaciones. En este momento preciso estamos haciendo un pedido de pronto despacho al petitorio que hicimos a la presidencia, donde reclamamos todas estas cosas. Te puedo decir lo que reclamamos, que es aumento de emergencia, ¿no? Para los saberes, un aumento de emergencia inmediato, la movilidad automática por inflación mensual, ¿no? La restitución de los aportes patronales es algo que, de los llamados patronales, es algo que deben ocurrir. La jubilación para todos, la jubilación automática para todos, porque este asunto de la moratoria que encima no la trata el Congreso, es solo un paliativo. En rigor, los trabajadores todos necesitan la jubilación. Exactamente. ¿No es cierto? Exactamente. Entonces, nosotros estamos reclamando jubilación para todos y por eso tratamos de incorporar a nuestro reclamo a los trabajadores activos. Lo que pasa es que es muy difícil conseguir que el trabajador activo piense en lo que le va a pasar en el futuro, porque nosotros vivimos día a día. En realidad es una necesidad de la lucha, de poder llevar adelante los reclamos, la unidad de clase, ¿no? Poder obtener la unidad tanto de activos como de jubilados, de ocupados y desocupados, de pasantes, por agencia, digamos, toda la clase trabajadora heterogénea como es una necesidad unirla, porque por separado nos vienen venciendo, nos vienen derrotando, ¿no? Tal cual, mira, nosotros vamos a cada movilización que hacen los trabajadores activos cuando hay un reclamo y nosotros vamos, llevamos nuestra palabra de jubilado y ahí declamamos que, bueno, todos tenemos que juntarnos detrás del sistema previsional porque, por empezar, los jubilados no podemos hacer un paro, entonces, como todo esto es cuestión de la relación de fuerza, nosotros no tenemos fuerza para mover el aparato. Claro. Es así, es necesaria la unidad, sí o sí, es fundamental. Bueno, Raúl, ¿te quedó algo en el tintero para cerrar? ¿Querés decir algo más? No, el tintero está vacío. No, yo creo que sí, todos los jubilados que escuchen y sientan la necesidad de que este sistema es injusto o vean que este sistema es injusto, bueno, pues que se sumen a nosotros, que todos los miércoles de 15 a 16 estamos en la puerta del anexo de diputados con nuestra bandera y el cartel que dice Jubilados y Pensionados Unidos y el otro que dice robar a los jubilados es un crimen social. Perfecto, Raúl. Ahí hacemos la convocatoria a todas las compañeras y compañeros que quieran sumarse a la lucha de los jubilados o que quieran solidarizarse con la lucha de las y los jubilados, acercarse todos los miércoles de 15 a 16 en Rivadavia, ahí en el anexo del Congreso. Y bueno, ya nos encontraremos ahí para hacer una entrevista presencial con las y los compañeros que estén ahí para seguir visibilizando esta lucha. Un fuerte abrazo, Raúl. Perfecto, igualmente abrazo para vos, Omar, y para todos los oyentes. Y bueno, muchas veces los jubilados vienen y recuerdan a Norma Pla, que tuvo una visibilidad durante un cierto periodo, y bueno, y nosotros buscamos que esa visibilidad permanezca y que todos vengan. Listo. Exacto, un abrazo grande y nos seguimos viendo ahí en la lucha. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Luego. Hasta luego. Que no, que sí, que no, que este ya no pasa.
y siguiendo con el programa, y el tema que nos convoca ahora es el tema de la persecución y discriminación sindical, nada menos que ejercida por un sindicato. Estamos hablando de ATSA, el Sindicato de Sanidad, y la persecución que está sufriendo el compañero Martín Ardiles, delegado de una de las plantas del laboratorio Pablo Casará. Muchas gracias, Martín, por la entrevista. De nada, de nada. Bueno, contanos un poco, Martín, en qué consiste esta discriminación y persecución que estás sufriendo, nada más y nada menos que de mano del sindicato, ¿no? Bien, te comento. El problema surge a partir de la creación de una nueva agrupación dentro de lo que es ATSA Buenos Aires. ATSA tiene varias regionales, en las cuales está la de Capital Federal, que valga la redundancia, se llama ATSA Buenos Aires. Después todas las ATSA son regionales y cada una es autónoma. Vos tenés ATSA zona oeste, zona norte, zona sur, que cada ATSA tiene su conducción política. En el caso nuestro, al pertenecer a Capital, pertenecemos a ATSA Buenos Aires. A raíz de la creación de esta nueva agrupación, empezamos a tener persecuciones, los delegados que por ahí teníamos afinidad con las personas que generaron esta nueva agrupación. En el caso puntual mío, yo colaboré asiduamente con el sindicato con el tema de la vacuna del COVID, con la entrega de los útiles escolares, y cuando se genera la nueva agrupación, a mí me desplazan de la colaboración, ya no me piden que no vaya a colaborar más por el vínculo que tenía con estos delegados. Asimismo me empezaron a dejar de pasar información, o sea, yo no me enteraba de cualquier plenario, cualquier aumento paritario, cualquier revisión, cualquier notificación que salía del sindicato, a mí no me las comunicaban. Me sacaron de todos los grupos de WhatsApp, no solamente a mí, sino también a los chicos que están en esta nueva agrupación. Lo peor de todo es que yo no pertenezco a la agrupación, yo no milito para esa agrupación, yo soy un delegado de ATSA Buenos Aires, pero no milito en la agrupación nueva esta, que se llama 22 de agosto. Sí tengo afinidad con los delegados, con los compañeros que crearon la agrupación, porque son compañeros de base, son compañeros que habían militado conmigo en la Celeste y Blanca, pero nada más. Y el tema con el sindicato se recrudeció a raíz de un conflicto que se dio en mi establecimiento, en el laboratorio Pablo Casará, porque nosotros estábamos pidiendo un bono de reconocimiento para fin de año y la empresa obviamente no quería saber nada con darnos este bono, y el sindicato, en vez de salir a apoyar a los trabajadores, nos dio la espalda, se negó a participar en la negociación, se negó a representar a mis compañeros, que somos todos afiliados, y bueno, hicimos asambleas, se levantaron las asambleas porque no tuvimos el apoyo del sindicato, nos descontó la empresa las horas de asamblea y el presentismo. Nosotros no tuvimos, nosotros hablo en plural, ¿no? Pero la delegada de una de las plantas y yo tuvimos que hacer una presentación en el INADI por discriminación, por el descuento indebido de haberes, y por las amenazas que sufríamos de parte de la patronal a través de mails internos en los cuales instaban a los compañeros a que retomen su tarea y coartaban cualquier actividad sindical dentro del establecimiento. Obviamente el sindicato no apoyó nuestro pedido de bono, no acompañó ante el reclamo, y nosotros tuvimos que en el mes de diciembre levantar la medida de fuerza. Hoy por hoy tenemos hecho un INADI en contra de la empresa y tenemos próximo a llevar la parte judicial del tema del descuento, que es ilegal. Asimismo, la última semana yo he ido al sindicato a realizar las afiliaciones de compañeros
de mi establecimiento, y cuando llego al sindicato me niegan poder hacer el trámite porque no lo iba a poder retirar. O sea, me dicen, vos no podés retirar los carnets sindicales de tus compañeros, cosa que la realizaba con total naturalidad. Pregunto cuál era el motivo por el cual no puedo retirar los carnets. Me dicen, es una orden del departamento de gremiales. Así que fui al piso donde está gremiales, que es la parte donde está Javier Pocoy, el secretario gremial, y la secretaria de él y una de las asesoras del sindicato me dicen que la afiliación es personal, cuando no es verdad. O sea, es personal en el sentido de que puede ir el afiliado que se quiere, el trabajador que se quiere afiliar, o puede ir el delegado en representación del trabajador para afiliarlo. Tarea que siempre la realicé. ¿No? Sí, un trámite sencillo que cualquier delegado lo hace, ¿no? Exactamente, tal vez en todos los gremios creo que deben funcionar de la misma manera. Exacto. Bueno, no me quisieron entregar, al principio no me querían recibir la documentación. Logro que me reciban la documentación, pero el carné no me lo iban a dar a mí. Me dicen, el carné lo va a recibir, lo puede retirar solamente, me dan el nombre de otro delegado de la lista celeste y blanca que pertenece a mi establecimiento. Así que bueno, dejé el trámite adentro, que lo retire este otro delegado, y me fui a gremiales para pedir explicaciones por qué no me daban los carnés. A lo que la secretaria me dice que, bueno, como te había dicho anteriormente, que es un trámite personal. Le digo, mirá, no es un trámite personal, yo ya vine muchas veces a afiliar compañeros. Delante mío había otra delegada de otros establecimientos asistenciales, y le dieron los carnés sin ningún tipo de problema. O sea, que era evidentemente algo en contra de mi persona. A lo cual acota la asesora del sindicato a decir que era una cuestión política, que por política no me iban a dar los carnets sindicales a mí. Entonces le pregunto, ¿qué tiene que ver la política con entregar un carnet sindical? O con un carnet sindical no puedes hacer ningún tipo de política. No me beneficio yo ni lo beneficio de ellos. Sí, termino beneficiándolo a ellos porque les llevo un afiliado nuevo, y sin embargo me negaron esa posibilidad. Así que la orden de ellos era eso, y si no me gustaba, que tenía que esperarlo a Javier Pocoy a que me reciba. Obviamente yo estaba corto de tiempo, fui a realizar un trámite que lo tendría que haber hecho en 5 minutos, estuve 1 hora dentro del sindicato y salí con las manos vacías porque no me entregaron nada. A todo esto yo le hice una presentación en el INADI y vamos a ver cómo seguimos adelante con este tema. Sí, lo que contás es muy grave. Obviamente, si la persecución se circunscribiera solamente a vos, ya es grave, pero aparte han perjudicado a todos los compañeros de la planta en el conflicto, ¿no? Han bombeado un conflicto colectivo, ¿no? En función de perseguirte y perseguir a los compañeros y compañeras que están enfrentados políticamente a ellos, ¿no? Está claro que es una política persecutoria y discriminatoria. ¿Qué dicen tus compañeros en el lugar de trabajo? Y ellos están muy enojados. Imagínate que cuando nosotros estábamos haciendo las asambleas por el pedido del bono, la comisión interna de la planta donde estoy yo quedó fracturada con el tema de las divisiones, y a mí asociarme a la nueva agrupación me hicieron a un lado. Estoy yo como delegado general y tengo un delegado de sector que pertenece a la Celeste y Blanca. Este delegado, cuando estábamos en el medio del conflicto, se le ocurre llamar a los asesores del sindicato para que ellos intervengan en el conflicto. Y los asesores, delante de todos los compañeros, le dijeron que ellos no iban a participar del conflicto porque no era un conflicto que ellos estaban de acuerdo con el pedido del bono, y que ellos no iban a
a dar una solución a un problema que el delegado general, en este caso yo, había iniciado. Que como yo había iniciado las asambleas, era yo el que tenía que solucionar el problema, no ellos. A lo cual es totalmente una mentira, porque el pedido del bono fue un pedido de la base, no fue un reclamo que se me ocurrió a mí empezar a hacer con asamblea de la nada, sino fue todo un proceso en el cual nosotros veníamos negociando durante todo el año con la empresa, y cuando tuvimos la última respuesta negativa lo llevamos a asamblea, planteamos la situación y los compañeros decidieron hacer esa medida de fuerza. Obviamente que los compañeros, al escuchar la postura del sindicato, la verdad que no quedaron muy contentos con esa decisión. Claro, porque en suma, para ningunearte a vos y perseguirte, terminan de alguna manera bombeando la lucha y perjudicando al conjunto de los compañeros, ¿no? Evidentemente no les importa eso. No, para nada. Bueno, y ¿qué posición tiene en esto la agrupación opositora? ¿Te ha dado algún apoyo? ¿Te han acompañado frente a esta situación? No, porque yo no, te vuelvo a repetir, yo no milito con esa agrupación, claro. No pertenezco a esa agrupación, sí me manejo con una fundación que me asesora legalmente, que fue la que me dio el asesoramiento legal cuando el sindicato no quiso hacer nada, y con esa fundación yo hoy por hoy me estoy manejando. Claro, sí. Pero decía, más allá de que vos no milites en la agrupación, si habían tenido alguna actitud solidaria, ¿no?, con vos. Sí, he tenido actitud solidaria de los compañeros, sí, obviamente. Bueno, y para ir redondeando la entrevista, si pudieras hablarle al conjunto de los compañeros del gremio, a los conjuntos de compañeros de sanidad, ¿qué le dirías? Y le diría que la verdad que no sabría qué decirle, porque es todo muy confuso, ¿viste? Vos tenés una bajada de línea del sindicato, te venden que todo es unidad, que es solidaridad, que la lucha siempre es colectiva, y son los que te tienen que unir, son los que te empiezan a dividir. Que tengan cuidado y que piensen realmente y que actúen como tienen que actuar, no por lo que le dicen que tienen que hacer o dejar de hacer. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es la necesidad de las bases, escuchar a las bases y de acuerdo a eso empezar a trabajar por ellos, ¿viste? Es muy interesante lo que planteas, porque justamente va a contramano de los designios de un sindicato que actúa de manera verticalista, ¿no? Escuchar a las bases, unir a las bases. Creo que me quedo con ese último comentario tuyo, Martín. Espero que la entrevista sirva para que se visibilice el problema y esta persecución, que no es algo individual, sino justamente, como estamos hablando de organización colectiva, esto influye sobre el conjunto de los compañeros. Te mando un fuerte abrazo y a disposición para seguir visibilizando si siguen apareciendo elementos de persecución y discriminación. Bárbaro, muchísimas gracias por el espacio, la verdad que es un gusto haber hablado con vos. Bueno, un abrazo grande. Otro para vos. Nos vemos. Este 16 de febrero se cumplió un año del asesinato laboral del compañero Javier Escobar, más conocido como El Sapo, un compañero entrañable del frigorífico rioplatense, que por una descarga eléctrica, ya que trabajaba con agua hasta las rodillas, sin disyuntor, sin térmica, sin descarga a tierra, lo terminó fulminando. Por eso no hablamos de accidentes laborales, hablamos de asesinatos laborales.
cosas que se podrían haber evitado. Y a raíz de esto, los compañeros del frigorífico realizaron una asamblea recordándolo al Sapo, recordando a ese compañero entrañable que siempre estaba de buen humor. Y también recordaron la falta de seguridad que tiene el frigorífico. Así que los dejo con la asamblea de los compañeros del frigorífico rioplatense. En primer lugar, desde la comisión interna del frigorífico rioplatense les agradecemos a todas y todos los compañeros que se han acercado. Lamentablemente, el motivo de la asamblea es un motivo triste, que por más que haya pasado el tiempo, no deja de ser triste. Estamos hablando de la muerte de un compañero. ¿Y qué compañero? Un flor de compañero. Quienes lo conocieron saben bien que era un buen laburante, un excelente compañero, excelente persona, siempre de buen humor. El día que murió el Sapo, nosotros veníamos cansados porque habíamos estado en la campaña por el sindicato, estábamos cansados. Y me acuerdo que apenas me enteré lo que pasó, es como que no caía, no sentía nada. Hicimos la asamblea acá, hicimos un minuto de silencio, estuvimos 3 días parados. Y recién a la media hora, recién ahí en ese momento fue cuando me cayó toda la ficha, en el momento en que me di cuenta que nunca más lo iba a ver al Sapo antes de entrar a la oficina, porque él trabaja al lado de la oficina nuestra. Y todos los días, antes de entrar a la oficina, él estaba ahí. Y siempre estaba preguntando por las novedades, siempre estaba opinando, y siempre estaba, bueno, como le dije, de buen humor, haciendo chistes, no con los delegados solamente, con todos los compañeros. Cada vez que lo menciono, me sorprende que tanta gente lo conociera, que tanta gente haya tenido trato con él. Fue una tragedia, compañero, fue una tragedia. Y es muy importante, a un año de la muerte del Sapo, hacer esta asamblea de conmemoración. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces las asambleas son para pedir salario, son para pelear contra los despidos o por alguna condición de trabajo ahí adentro. Entre ellas, por supuesto, la de seguridad e higiene. Pero lo más importante que tenemos nosotros es nuestra vida. Es lo primero, lo principal. Si no tenemos vida, no podemos trabajar. Nuestra vida, la de nuestros amigos, nuestra familia, la vida de nuestros compañeros. Acá somos todos lo mismo, venimos por lo mismo, somos más que hermanos. Entonces, cuando perdemos a un compañero de la manera que lo perdimos, es para frenar y decir, esto no puede pasar nunca más, ¿o me equivoco? ¿No es así? Nosotros, el viernes pasado, le dijimos a la empresa que queríamos hacer la asamblea hoy, cuando se cumplía un año de la muerte del Sapo. Nos contestaron recién ayer. Desde el viernes nos contestaron recién ayer. Nos visitó el gerente Marcus Mitchell a su oficina y nos dijo que la asamblea estaba autorizada. Este circo, que nosotros cuando queremos que salga así, porque esta asamblea había que hacerla de cualquier manera, no tenemos ningún problema, ni en avisar, ni en nada. Pero la asamblea la hacemos porque queremos, no si nos autorizan o no. Y nos dice que la asamblea está autorizada. Y también nos dice que esperaba que los delegados no hagamos campaña política con un muerto. ¿Qué campaña política? La campaña política con las elecciones. La campaña política, sí, otra no se me ocurre. Existe la política, sí. Y la política existe antes que naciéramos. Y acá es muy fácil. Hay dos políticas. La empresa tiene una política. La política de seguridad e higiene en la empresa la diseñan la patronal, no nosotros. Y es política. Las condiciones en que trabajaba el Sapo ese día fueron producto de cómo la empresa nos obliga a trabajar. No
de que nosotros somos descuidados y no nos importa nada. El sapo estaba trabajando en menudencia con 5 centímetros de agua en las rodillas, con la producción andando, con una máquina que estaba en corto, con electricidad, y se quedó pegado. Explotó el compañero. Los que lo vieron, que están acá presentes, sufrieron un montón también, porque lo vieron. Lo tuvieron que bajar por la escalera. Las inspecciones que vinieron después demostraron, y que hay constancia, están en los papeles oficiales, que la empresa no tenía la puesta a tierra, no tenía el disyuntor. Ahora sí, pero porque murió el sapo. Esa es la política de la empresa. ¿Y cuál es la política nuestra? Porque nosotros también tenemos política. Nosotros no nos usamos careta, decimos las cosas de frente. La política nuestra es muy clara. Exigimos condiciones de seguridad y higiene. Siempre, por lo que dije al principio, lo más importante que tenemos en la vida. No podemos pedir aumento de salario, no podemos pedir mejores condiciones de trabajo si estamos muertos. Como cada domingo, como siempre, como cada semana, tenemos la columna de opinión de nuestro querido compañero y amigo Raúl. Hola compañeros de Carne de Máquina, nuevamente nos encontramos aportando ideas, tratando de comprender la realidad y sus aspectos más relevantes. En un momento de la historia donde el despojo, el crimen, las guerras de agresión, el saqueo reaparecen en dimensiones nunca vistas, reaparecen el salvajismo del capitalismo en todos los niveles. En Siria, en la frontera de Siria y Turquía, en donde los pueblos son reprimidos. En Siria y Turquía, luego del terremoto, donde las élites gobernantes siguen disputando el mantenimiento del poder, mientras la gran mayoría del pueblo sufre sin asistencia luego de terremotos que dejaron 42.000 muertos. Luego de iniciada la guerra, a un año de iniciada la guerra de Ucrania, se encuentra en una especie de statu quo. No se le ve el fin a esta guerra y se ha transformado en un estable conflicto que aparentemente se encuentra en un equilibrio de fuerzas. Luego de ya lo que describimos todo el año pasado, de lo que significó para el planeta esta guerra, con el consiguiente posicionamiento de los bloques de esta guerra por delegación en Ucrania, de Rusia como protagonista, pero donde el objetivo principal de la guerra es por parte de Estados Unidos el capitalismo chino o China en sí misma como competidor en su comercio mundial. A su vez, los capitales chinos se desparraman por el planeta y en América Latina son protagonistas principales de la inversión en la megaminería y en distintos escenarios de la economía. Por su parte, la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, marcó que ellos vienen por el litio, por los recursos naturales de América Latina. Una tierra en disputa donde los pueblos todavía no despliegan todo el protagonismo que debieran desplegar. Hay puntos álgidos en América Latina donde el conflicto se manifiesta
profundamente, donde el conflicto se manifiesta en el hartazgo, particularmente en la zona de Puno, del pueblo peruano y de la rebelión del pueblo peruano. Si googleamos, vamos a ver cuáles son las empresas mineras que están operando en Perú. El desastre ambiental en la zona de Puno ha significado en algunos lugares la migración de un 80% de la población. Lo que decimos no es una muestra de sagacidad, sino con solo googlear empresas mineras en el Perú sale a primera vista lo que está ocurriendo allí con los pueblos campesinos del sur peruano. Pero si googleamos otro poquito sobre lo que son los contratos ley, estos que vencen este año 2023 y por los cuales el Congreso desplazó a Castillo, el relato desembosado de los negocios particulares de los legisladores peruanos involucrados en los kiosquitos más chicos y más grandes de, por ejemplo, el Ministerio de Educación, venta de libros, venta de mobiliario escolar, y así escalando hacia arriba en los grandes negociados. Las familias de los legisladores son protagonistas principales del saqueo al pueblo peruano. Fue muy notable en la marcha que se realizó acá en Buenos Aires hacia la Casa Rosada por parte del Comité de Solidaridad con la lucha del pueblo peruano. Primero, la participación desde su postura de las tradiciones peruanas y de los pueblos originarios peruanos, así como el del relato del compañero del Movimiento Territorial Liberación, que contó justamente esto que acabamos de decir. Contó que en su pueblo se bañaban en un río, que vino una minera de zinc, que el río empezó a estar contaminado y que empezaron a seguir bañándose en el río y se tuvieron que ir del pueblo. En relación a esto, este 15 de febrero se cumplieron los 10 años de la represión en Andalgalá. En lo que ocurre en Andalgalá con la minera Mara, es lo que está ocurriendo en Perú y lo que ya ocurrió en Perú. La población de Andalgalá se va a tener que ir en la medida que avance el proyecto de la minera Mara. La empresa negocia con la población claramente con un mensaje de pan para hoy, hambre para mañana, te doy trabajo hoy, pero tu familia no tendrá futuro en Andalgalá. Todos van a depender de lo que ocurra con la minería. Y ocurre en Andalgalá que la población está mal, está complicada, no está recogiendo las frutas, no está trabajando el campo, todo lo cubre el negocio de la minería. Esto ya ocurrió en Hachal, esto viene ocurriendo a lo largo de toda nuestra cordillera, la cordillera argentina. Entonces es hora de poder pensar cómo estas luchas peruanas no son la misma lucha de nuestros pueblos andinos, de nuestro Esquel, de nuestra Mendoza, de nuestro Hachal, de nuestra Catamarca, de nuestra Salta y La Rioja, avanzadas por la megaminería. No es casual que la comunidad peruana componga gran parte de nuestros movimientos sociales, de nuestros movimientos piqueteros, y que hoy luchan por sus reivindicaciones contra el ajuste
que propuso el Fondo Monetario y que recorta sus derechos, y que en una jornada que fue muy particular, el día, entre los días que más calor hizo y que más calor sufrimos, donde el movimiento piquetero el jueves 16 cortó las calles, donde debió responder al mensaje gorila de la ministra de Desarrollo Social, Tolosa Paz, quien abusa suspendiendo los potenciar trabajo en número de 160.000, y que en simultáneo se dio el corte de la avenida de Lepiane debido al rol de la empresa de Sur, dejando sin electricidad a cerca de 80.000 personas, tal vez más. En ese momento se vio la vulnerabilidad de este sistema. Los piqueteros movilizados y la población movilizada en la zona de Lugano daba una imagen de la ciudad y de la fragilidad de esta ciudad, que en cualquier momento podemos llegar a tomar. En la medida que nos movilicemos simultáneamente por objetivos comunes, todo este pueblo puede llegar a tomar esta ciudad, y la vulnerabilidad del sistema es tremenda. Lamentablemente, muchos partidos políticos de izquierda están empezando a mirar las elecciones, y eso ocupa gran parte de la energía que debiera estar puesta en la lucha. Nos quedan afuera aspectos importantes de la realidad latinoamericana, como justamente lo que menciona el informe de Carne de Máquina, que es la protesta frente a la Embajada de Brasil en Perú por la entrega de Lula de material bélico al gobierno de Boluarte. Y otro rasgo importante de la realidad latinoamericana es el proceso colombiano, donde el presidente Petro intenta llevar adelante las promesas de campaña y está eligiendo la participación, o buscar formas de participación, o comprometer a la población en el despliegue de la fuerza para conseguir esas reivindicaciones, siendo que en el pacto histórico Petro no tiene la mayoría. Realmente sería auspicioso ver nuevos niveles de participación, como lo vemos en los docentes del Cauca, sin olvidar que el gobierno de Petro se desenvuelve en contradicciones, donde, por ejemplo, hay reticencia juvenil porque importantes núcleos populares desconcertados por la continuidad del ESMAD, ESMAD, el organismo represivo del que el uribismo hacía gala, donde su actuación en la Universidad Nacional hizo que un estudiante perdiera un ojo producto de un disparo policial. Sin duda, la experiencia cercana de las comunas venezolanas vendría muy a cuento como proceso para la construcción de espacios democráticos en Colombia, que nos ha mostrado a toda América Latina el terrorismo de Estado en su máximo despliegue, y esas fuerzas todavía obviamente están vivas, pues no han sido derrotadas militarmente. En el plano nacional, volvemos al plano nacional, el 6% de inflación informado se convirtió en incumplible la oferta de Sergio Massa de bajar la inflación en marzo-abril al 3%. Marzo todavía es un mes de inflación muy alta por el comienzo de las clases y un montón de actividades. Y en el
En términos anuales, lo que más ha subido es la canasta de alimentos, con el 108% de aumento anual. Así es que la inflación se ha transformado en la vía de ajuste contra el pueblo y es la única vía por la cual el gobierno puede comprometer la reducción del déficit fiscal al 1,9% como se comprometió con el FMI para el año en curso. Lo mismo vale para volver a reducir la asistencia del Banco Central al Tesoro, con toda la cuestión del pago de los intereses de las LELIQs y toda esa estafa contra el pueblo. La realidad nacional es amplia y encuentra escenarios diversos y complejos. Ya se perfila un año complicado y con un montón de aristas. Nos vemos en la próxima en Carne de Máquina. Un abrazo para todos. Adiós, compañeros. Y llegamos así al final de un nuevo programa de Carne de Máquina, donde intentamos reflejar la lucha cotidiana de los y las trabajadoras. Nos seguimos encontrando ahí, en esa pelea y en el camino de esa sociedad nueva que crece en nuestros corazones. Un fuerte abrazo. Esto fue Carne de Máquina. Y el remedio no aparece, la bebé está sin pañales y el marido que se fue quedó sola porque el chata ya no tiene a quien fajar. Desde que ella está en la lucha y el piquete no es hogar. Piquetera, piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza.